cubriendo también en primera línea el cese definitivo de la violencia el 2011. Después de haber trabajado en numerosos medios de comunicación, actualmente lo hace en El Confidencial, al tiempo que colabora en la COPE y en el programa de Ana Rosa, siempre en el ámbito de la información policial, judicial y de investigación. ETA y el terrorismo siguen entre sus temas habituales. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Esther. ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a las personas que nos están viendo por streaming. Me siento verdaderamente honrado de estar aquí por varios motivos. Uno de ellos es que, viniendo, recordaba que una de mis primeras experiencias profesionales fue en esta casa. Yo estaba empezando en la agencia de noticias Europa Press, era becario, no me querían ni ver por la redacción y entonces iba siempre a la calle a cubrir actos. Y estuve, yo creo que fue en este mismo salón, cubriendo un acto que se tituló algo así como la relación entre la nobleza y la milicia en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es probable que no recuerden la noticia. A ver, ahí están mis inicios. Y volver tantos años después a esta casa, a este marco incomparable, la verdad es que me pone muy contento. Lo segundo es que estamos emulando humildemente a Borges. El genial escritor argentino convocó una conferencia sobre la inmortalidad el mismo día que Argentina jugaba la final de la Copa del Mundo de Fútbol del año 78. Y nosotros hemos tenido la osadía de desafiar al partido que hay esta noche a muy pocos metros de aquí. Y la tercera, y para mí la más importante, es que alguien como mi profesor Álvaro Avellán haya pensado en mí para presentar este acto. Álvaro es uno de los profesores más influyentes que yo tuve en la universidad, una de las personas que más admiro intelectualmente, una de esas personas que dejan huella cuando uno va a la universidad y forma parte de esa generación de profesores jóvenes que yo tuve en la Francisco de Vitoria y que eran los que yo siempre me marqué como modelo a imitar, no tanto a los ya consagrados, sino a los que eran jóvenes y ya empezaban a destacar profesional e intelectualmente. Y sirva esto para intentar explicar un poco por qué creo que Álvaro ha pensado en mí, por qué creo que estoy aquí. Es, como presentaba Esther, el hecho de que yo durante buena parte de mi carrera profesional me he dedicado a temas de lucha antiterrorista. Y como ustedes se pueden imaginar, durante buena parte de mi carrera, un porcentaje muy importante de esa labor tenía que ver con la banda terrorista ETA. Y claro, para mí, enfrentarme en su día a una obra como Patria hizo recordar muchos personajes, muchas escenas, muchos momentos que para mí me resultaban familiares. Yo me he sentado delante de personajes como el que encarna o el que representa a José Mari en la novela, ¿no? Yo tengo el recuerdo de mi primer juicio en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. El acusado era Javier Arizcurren Ruiz, alias Cantauri, uno de los duros de ETA. Yo siempre había escuchado eso de que los terroristas en realidad son unos cobardes y que cuando les fijas la mirada ellos solían agachar la cabeza. Así que ese primer día yo dije, vamos a ver si esto es verdad. Y Cantauri, encerrado en esa celda acristalada como un león dando vueltas, no solamente no bajó la mirada, sino que se me quedó mirando fijamente y el que bajó los ojos a los pocos segundos fui yo. Y recuerdo mucho el clima que se respiraba en esas salas de vistas de la Audiencia Nacional, cómo se juntaban los familiares de los terroristas y cómo se juntaban los familiares de las víctimas. Y recuerdo los comentarios, recuerdo los aplausos, recuerdo los silencios, recuerdo el clima de terror que se trasladaba incluso al lugar en el que se tenía que impartir justicia, que era la Audiencia Nacional. Y es por eso que cuando yo leí Patria se me quedó un poco cara de tonto, porque, claro, Aramburu fue capaz de juntar todo eso y convertirlo en una novela. Todos esos acontecimientos que yo había cubierto como periodista, esa retórica que utilizaba ETA, esos comunicados, esos zutaves, esas ruedas de prensa, esos perfiles, esos personajes, la ricotaberna, los ideólogos, el aparato político, el aparato militar, las víctimas.
Claro, mi consuelo es pensar que si yo me hubiese puesto, a pesar de tener toda esa documentación en mi poder, probablemente no hubiese tenido el talento que tiene Aramburu al escribir esa novela. Ese es el consuelo que me queda. Yo era más dado al rigor y la ortodoxia del sujeto, verbo y predicado. Pero sí que, si tuviese que destacar uno de los grandes méritos que yo le otorgo a la novela de Aramburu y a la serie que se hizo posteriormente, fue algo que yo creo que el trabajo que nos ocupa hoy describe muy bien, que fue enseñarle a un país lo que realmente era ETA. Y me gustaría contar una anécdota personal, y es que cuando a mí en la agencia me encargaron cubrir el terrorismo de ETA, ETA todavía mataba y mi madre se puso a llorar del miedo que le daba que su hijo pues, se dedicase a esta cuestión. Y a mí eso me impresionó mucho, lo recuerdo perfectamente. Y muchos años después, muchos teletipos después, algún atentado después, muchas detenciones después, muchas operaciones de madrugada, muchas llamadas, mucho trabajo de fuentes, mucha visita al País Vasco, a Francia y a Navarra, mi madre leyó Patria, de Aramburu. Y cuando lo terminó, recuerdo muy bien la frase que me dijo. Me dijo, fíjate qué horror, el asesino era su vecino. Y claro, yo caí en la cuenta y le dije, mamá, pero exactamente, ¿qué te pensabas que era esto? Así vivían. Claro, hay mucha gente en este país que pensaba que el terrorismo de ETA era una suerte de lotería de coches bomba que te tocaba y no te tocaba, pero hasta el siguiente. Y creo que uno de los puntos fundamentales de la novela de Aramburu, que yo creo que ocupa buena parte del análisis de mundos posibles poéticos, es definir muy bien ese clima de terror que te acompañaba hasta la puerta de tu propia casa, ¿no? Creo que este libro, para mí, me ha supuesto algo muy importante, leer el trabajo que habéis hecho, os felicito, porque cuando alguien a mí me dice que está leyendo Patria, yo siento mucha envidia. La envidia que tengo al recordar esa experiencia de las primeras veces, ¿no? Claro, para mí releer Patria ya no va a ser la misma sensación que la primera vez que la leí o la primera vez que la vi. Entonces yo pongo el ejemplo, al haber leído Mundos Posibles Poéticos, basado en Patria, de cuando tú piensas que el plato se ha acabado y descubres que todavía queda mucho que rebañar en el plato, ¿no? Para mí, vuestro trabajo, compañeros, me ha permitido volver a experimentar esa sensación de las primeras veces porque me ha permitido disfrutar de Patria desde puntos de vista que yo no había apreciado. Hay cosas que luego me gustaría comentaros, cosas que me han llamado especialmente la atención, cosas que se me han quedado clavadas. Creo que hay partes que son auténticos homenajes incluso al cine. Creo que estudiantes de cine deberían leer este libro. Creo que hay un análisis y un trabajo en profundidad de lo que ha supuesto, también de lo que significa para los alumnos que no vivieron ETA, que tienen un recuerdo muy superficial, luego profundizaremos. Y esto es lo que a mí me gustaría decir y reivindicar de vuestro trabajo. Os doy las gracias por la sensación que me ha provocado leerlo. Como veis, yo soy de los que cuando presenta un libro se lo lee. Tiene anotaciones, tiene subrayados, tiene algunas cosas que luego podemos comentar, porque mi intención era, después de esta breve introducción, dar la palabra a Álvaro Avellán como coordinador para que nos presente desde el punto de vista de los autores lo que ha supuesto este trabajo de 4 años. Luego me gustaría ceder la palabra al público para que tuviésemos la oportunidad de celebrar un coloquio de preguntas. Yo romperé el hielo, porque traigo algunas preparadas. Pero lo dicho, muchas gracias por el trabajo que habéis hecho, por haber pensado en mí para presentarlo, por darme la oportunidad de leerlo. Y Álvaro, la palabra es tuya. Muchas gracias, Alejandro. Es un honor para nosotros estar hoy aquí. Quiero dar las gracias a Esther Saiz y en su persona a los miembros del Casino por acogernos en la Sala Príncipe, en esta sede, para presentar pues, nuestro primer libro coral, ¿no? Mundos Posibles Poéticos, el caso de Patria, el pueblo, la novela, la serie.
Siento que es un poco como una apuesta de largo en nuestro grupo de investigación. Bien. El grupo de investigación Imaginación y Mundos Posibles está adscrito a la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Y tiene además un seminario en el doctorado en Humanidades de la misma universidad. El grupo reúne a investigadores de diversas áreas del conocimiento. Hacemos un trabajo interdisciplinar. Tenemos arquitectos, tenemos gente del periodismo, de la publicidad y del branding, del guión audiovisual, de la narrativa audiovisual, de la teoría literaria, de la filología, dije de la arquitectura. Bien, como ven, un panorama muy completo, incluso algún ingeniero. Y hacemos un trabajo interdisciplinar. Nos preocupa, nos interesa investigar algunos dispositivos culturales, las novelas, por supuesto, pero series de televisión, videojuegos, a veces también edificios o ciudades, diversos objetos culturales que tienen vocación de presentarnos un mundo posible. Nos dan una visión global de la realidad o de una realidad amplia, como es el caso de la novela Patria y de su serie homónima, ¿no? Y nos interesan ese tipo de obras culturales porque no solo presentan un mundo, lo cual nos permite entenderlo y nos permite reflexionar sobre él, sino que nos presentan la vida humana dentro de él. Y, por tanto, nos ofrecen un programa de vida. Cómo se vive en el País Vasco en los años de plomo. Es algo de lo que habla Patria, ¿no? Hay distintas opciones vitales. Eso nos posiciona, dice algo de quiénes somos. Y el ambiente que se vio en el País Vasco en aquella época pues es difícil, ¿no? Entonces, esta novela en concreto nos ayuda a reflexionar sobre qué hubiéramos hecho nosotros en una situación similar, ¿no? Nos ayuda a comprender lo que vivieron aquellas personas. Y también a posicionarnos en esa situación. ¿Qué haría yo? ¿Cómo entiendo ahora quizá posturas, actitudes que no entendía desde una visión más exterior a esto, ¿no? Y además estos objetos culturales son como un lugar común. Bien, hay muchas personas que no conocieron la violencia de ETA, que nunca han visto a ETA en las noticias y que han leído Patria. Y de repente pueden hablar de algo que ocurrió en este país, que fue importante para este país, que todavía sigue siendo importante hoy. Alejandro ha escrito hoy una noticia vinculada a los últimos coletazos de la historia de ETA, ¿no?, que ha publicado en El Confidencial. Entonces, esto sigue siendo actualidad, aunque no aparezca con frecuencia en los periódicos, ¿no? Y mediante una ficción recuperamos ese lugar, que es un lugar de encuentro, para que podamos discutir, para que podamos recordar, hacer un ejercicio de memoria histórica y para que podamos seguir reflexionando juntos sobre qué significa eso para nosotros hoy, qué tiene que ver con nosotros hoy. Yo creo que el caso de Patria es un buen ejemplo de lo que hacemos en este grupo de investigación. Le hemos dedicado 3-4 años a investigarlo y pues queríamos presentarlo en esta sede, ¿no? Yo creo que Alejandro ha explicado muy bien cuál es la razón de la elección, ¿no?, por qué queríamos que lo presentara él. Para nosotros Alejandro es un gran periodista, un gran profesional que se toma muy en serio su trabajo y que conoce esto. Bien, conoce la historia y la realidad de ETA y de sus víctimas. Y que ha seguido manteniéndose atento a lo que ha ocurrido una vez que ya esto parece que dejó de importar con el cese definitivo de la violencia, ¿no? Y sigue pendiente de esta información. Entonces nos parecía que un test bueno para nuestro trabajo era el de alguien que investiga y estudia sobre esto, que sigue escribiendo sobre esto y que está preocupado porque exista esta memoria, ¿no? Así que muchas gracias, Alejandro, por asumir el reto. Era un reto, porque cuando le das un trabajo de este tipo a un profesional, pues va a ser honesto y sincero. Bien, y estábamos todos a la expectativa de qué le había parecido el trabajo y de cómo nos iba a interpelar. Seguro que tiene preguntas que nos van a presionar. Ya nada más hablar del libro, me propuso algunas incómodas o difíciles. Y bueno, querría comentar solo brevemente la estructura del libro antes de devolverle la palabra a Alejandro, ¿no? El libro presenta nuestra manera de trabajar como grupo de investigación. Bien, entonces la primera parte del libro recoge la recepción de Patria, cómo ha sido recibida en la sociedad española.
a veces con distinciones entre la prensa regional y la prensa nacional, la prensa del País Vasco y la prensa nacional, ¿no? Hay estudios sobre recepción en prensa, sobre cómo ha sido también trabajada o recibida por otros autores de cultura, la serie, el cómic. Hay un trabajo que sitúa el Patria en el contexto de la ficción que se ha escrito o publicado acerca de ETA, desde el origen de ETA hasta el presente. Y hay también un pequeño trabajo empírico con estudiantes universitarios. ¿Qué sabían los estudiantes universitarios del siglo XXI en nuestras aulas hoy acerca de ETA? ¿Y qué ha pasado con ellos cuando se han enfrentado al texto de Aramburu o a la serie de Patria de HBO, ¿no? Hay una segunda parte del libro que son lo que nosotros llamamos prácticas hermenéuticas. Es nuestro trabajo de análisis de la novela y de la serie. Cómo miramos académicamente esos objetos culturales, ¿no? Alejandro Requeijo ha hablado del pequeño homenaje al cine, ¿no? Es porque uno de los capítulos lo dedicamos al análisis audiovisual, ¿no? Y ponemos en contexto cómo plano a plano se construyen algunas secuencias de la serie, como eso es lenguaje cinematográfico, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos interpretar eso, ¿no? Entonces, bueno, es como la lectura que haría el público general, pero desde una metodología académica que nos da unos resultados de investigación que son interesantes, ¿no? Que complementan la lectura habitual del espectador o del lector. Y el libro contiene una tercera parte, que esta sí es pensada para académicos o investigadores o público universitario, que es donde exponemos los fundamentos teóricos, bien, que nos han llevado a reflexionar de esta manera. Entonces, ¿qué es esto de un mundo posible poético? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se analiza? ¿Para qué sirve? Pues quien tenga esas inquietudes del ámbito de la producción cultural, lo de la crítica cultural, pues tiene en esa tercera parte del libro los fundamentos teóricos de nuestro trabajo, ¿no? Porque nos parece importante en un trabajo así, pues compartir desde dónde pensamos, ¿no? De dónde salen las ideas que tenemos y cómo podemos ofrecerlas a otros investigadores, a otros estudiosos, a otros productores de productos audiovisuales o literatura, para que puedan hacer trabajos similares a este. Muchas gracias. Me acuerdo muy bien de un hecho histórico que has citado, Álvaro, que es el cese definitivo de la violencia de ETA, 20 de octubre del año 2011. 3 días antes fue la declaración de Ayete en San Sebastián. Y 3 compañeros y yo fuimos, después del acto, a tomar una cerveza a la Cepa, donde ETA asesinó a Gregorio Ordóñez. Era el día 17 de octubre y nosotros, que estábamos en los matices de lo que había sido ese proceso, ya sabíamos que eso era el final. Sabíamos que la declaración de Ayete, de hecho, era la pista de aterrizaje que le habían construido los partidos políticos vascos, a excepción del Partido Popular, a ETA, para decretar un cese definitivo sin que pareciese una derrota o una renuncia. Y recuerdo que aquel día nos preguntábamos, sinceramente, qué iba a ser de nuestras carreras, ahora que ETA lo había dejado definitivamente. Y yo hoy he vuelto a escribir sobre ETA, y mañana llevo un tema de ETA. Y es cierto que no son muchos los periodistas que lo siguen haciendo, pero a mí la construcción del relato es algo que me obsesiona. Y creo que si bien ETA dejó de matar, si bien ETA dejó de hacer que sus víctimas tuviesen que mirar debajo de los coches todas las mañanas, creo que todavía queda librar una batalla que es también muy importante. Y yo creo que hay un punto que nos ocupa a nosotros como profesores, que es qué le enseñamos a nuestros alumnos. Y esto lo uno con una de las primeras preguntas que yo quiero hacer, que va dirigida a Arturo y a Victoria. Me he sentido profundamente identificado con vosotros en ese capítulo en el que abordáis el conocimiento que tienen nuestros alumnos sobre esta cuestión, sobre lo que para mí es la principal lucha de este país para defender la democracia después de la muerte de Franco. Y hay algunas conclusiones o hay algunos resultados de esa encuesta que a mí me gustaría compartir con todos ustedes. 2 destaco. Al ser preguntados los alumnos universitarios por el significado de la palabra equidistancia, un 56% de los consultados no sabía su significado. La equidistancia es una palabra fundamental para abordar la batalla del relato, fundamental. Destaco otra.
un 39% de los encuestados pensaba que el expresidente del Gobierno, Felipe González, estuvo una semana secuestrado por ETA, casi 4 de cada 10. Digo que me he sentido muy identificado porque yo en esos test de actualidad que le pongo a los alumnos casi siempre suelo colar alguna pregunta relacionada con esta cuestión. Nada especialmente complicado. ¿Quién fue Miguel Ángel Blanco? ¿Quién es Josu Ternera? ¿En qué año ETA decretó el cese definitivo de la violencia? Y es verdad que las respuestas son profundamente desalentadoras. Y creo que eso nos interpela a nosotros como profesores a la hora y a la responsabilidad de enseñarles algo que ellos no han conocido y que tenemos que hacerles que sea atractivo. Y en ello estamos. Hay una frase que destacáis en el capítulo, que es la frase de una alumna y que a mí me ha resultado familiar porque la he escuchado muchas veces en clase. Una alumna, a modo de justificación, dice, claro, es que yo cómo voy a saber de esto si a mi ETA nunca me hizo nada. Y eso, preparando este acto, me ha hecho recordar un dato que a mí siempre me llamó mucho la atención, y es que durante los años de actividad de ETA, el CIS siempre reflejó que una de las principales preocupaciones de este país era el terrorismo. Y yo eso lo podía entender de alguien que viviese en Rentería, que alguien que viviese en Zarauz, que alguien que viviese en Bilbao, que por lo tanto estuviese sometido a ese clima de terror que imprimía ETA. Pero me parecía algo muy solidario que alguien de Roquetas de Mar también se sintiese interpelado por ese miedo, por ese temor. Me pareció algo muy solidario a nivel país. Y ahí va la pregunta para los dos. ¿Ha cambiado algo para que ahora las nuevas generaciones sean más individualistas y menos colectivas? Incluso voy más allá. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, una pregunta. Cuando empezamos a leer Patria, a investigar sobre las relaciones de las vigencias que rescataba la novela y la serie, nos dimos cuenta de que era un material valiosísimo para probar con los alumnos, sabiendo, intuyendo que nos enfrentábamos a unas generaciones que habían perdido por completo el contacto con esta realidad. Prácticamente las noticias, efectivamente, sobre ETA han desaparecido de prensa, de televisión. Es verdad que los alumnos, los jóvenes actuales ya tampoco se informan como tradicionalmente. Y cuando planteamos el cuestionario para probar hasta qué punto llegan a su conocimiento de esta realidad, en algunos casos, algunas de las preguntas que se les hacían eran gazapos totalmente voluntarios para probar que realmente estábamos seguramente equivocados. La sorpresa fue cuando vimos que los resultados eran muy distintos a los que esperábamos. Efectivamente, no es que no supieran quién era Gregorio Ordóñez o Miguel Ángel Blanco, es que no sabían lo que significaba equidistancia o que era un preso político o un preso común. Después del ejercicio de lectura de algunos capítulos seleccionados, sabemos que Patria es un libro de más de 600 páginas y esto a los alumnos en la asignatura de literatura en las artes visuales se les podía atragantar un poco. Tras la lectura de esta selección de capítulos y del visionado de la serie y la posterior encuesta, de nuevo, ¿no?, con las mismas preguntas, vimos que efectivamente muchos de ellos habían aprendido a colocar en su sitio toda esta historia reciente y es increíble darse cuenta de que algo tan cercano en el tiempo y tan real, todavía hay muchas víctimas sin haber tenido un juicio justo para sus verdugos, todavía hay muchos crímenes sin resolver, cómo toda esta realidad tan cercana se podía volver totalmente invisible. Creemos que la novela ha recuperado estas vigencias y creemos que efectivamente los alumnos se han podido acercar más a esta realidad. Y sobre la cuestión de si los alumnos son ahora menos solidarios, le voy a pasar la respuesta a Arturo, pero mi primera impresión es que sí. Muchas gracias, Victoria. Bueno, aprovecho que tengo el uso de la palabra para agradecer a todos los presentes y a los televidentes que estén renunciando a algo para estar aquí con nosotros. Y muchas gracias por
por tus palabras, Alejandro. Yo si hubiera sabido que esto iba a ser así, es decir, cuando hace 2 años nos planteábamos esto, lo hubiera escrito con más ganas. Sinceramente, lo hubiera hecho todavía con más ilusión, porque es realmente ilusionante comenzar. Claro, él es periodista, entonces nos ha hecho un relato al comienzo. Yo, por lo menos, me he emocionado bastante escuchándole, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en mi otra vida trabajando en otro sitio, en una comida, una compañera me dijo: Arturo, ayer por la tarde fui a un evento y en ese evento había varios ponentes y uno de ellos nos habló de que somos la generación S. Y dije: ¿y por qué somos la generación S? Dice: porque somos la generación más sabia, la más solidaria, la más social, y me daba una especie de argumentación de por qué todo esto era así. Yo no sé si somos la generación, bueno, hablo en un plural majestático al que quizá no todo el mundo pertenece, estamos hablando de gente que quizá tiene entre 20 y 30 y algo de años, ¿no? No sé si somos la generación más solidaria, lo que sí que sé es que creo que hay capacidad para emocionarse y para comprender. Pongo un ejemplo claro. Gracias a Patria yo he incluido en mis clases material audiovisual de la serie producida y emitida por HBO. Y entonces, con la excusa de que tengo que ponerles una escena, antes les contextualizo un poco. Y yo pocas veces he visto un silencio tan reverencial en clase como cuando me paro 15 minutos a contextualizar qué es lo que pasa ahí. La escena es muy sencilla. Se trata del año 2012. Hace poco ETA ha anunciado el cese definitivo de las armas y entonces Bichori, la viuda, aquella a la que le mataron el marido hace décadas, vuelve al pueblo y vuelve concretamente a la huerta de un vecino que se llama Josian. Este Josian está casado con una mujer que se llama Miren y este matrimonio fue muy amigo de los protagonistas en el pasado. ¿Qué sucede? Que uno de los hijos de este matrimonio ingresa en ETA. Coincide con el momento con el que el chato, el difunto, empieza a recibir las cartas de extorsión y a este matrimonio les someten a un ostracismo atroz en su pueblo. Bueno, pues en el año 2012 Vittori vuelve al pueblo y habla con Josian y le dice: yo quiero saber quién ha matado a mi marido. Y están en la huerta hablando y Josian huye de aquello y dice que él también ha sufrido, que deje las cosas tranquilas. Bueno, es una escena que audiovisualmente podríamos hablar de ella, aunque no lo vamos a hacer porque sería muy extenso para que fuera significativo lo que digamos, pero yo aprovecho para hablarles del tema. Y alguna vez alguien se me ha acercado al final de la clase para o bien maravillarse por aquello que les cuento, porque es como, esto no estaba en mi libro de historia reciente, esta serie de libros que existen ahora, o para agradecérmelo, porque ellos sí que lo han vivido. Tenemos alumnos en nuestra universidad que son personas que llevan ya varias décadas incluso en el mundo profesional y vienen a completar su formación con nosotros. Y vienen a agradecérmelo, porque es verdad que mucha gente de la cuarentena para arriba, cuando habla con las generaciones actuales, se da cuenta de que existe una gran desconexión con nuestra historia reciente, concretamente esa historia reciente que a día de hoy está influyendo en la comprensión del panorama político actual. Porque si no comprendemos lo que es ETA, no entendemos cómo se hacen los presupuestos generales del Estado. Esto es muy interesante. Es decir, no quiero meterme con la profesión porque conocemos a Alejandro, sabemos lo que hace, pero es verdad que periodistas hay muchos y medios también, e intereses editoriales los más variopintos. Y eso hace que se genere un discurso mediático en el cual no sabemos encajar en este mapa de la realidad a estos actores. Y entonces, a pesar de esta disminución cognitiva de la realidad a la que han sido sometidos y hemos sido sometidos en las últimas 2 décadas en lo relativo a ETA, sí que creo que existe el interés real por conocerlo. Ya os digo que en clase es el momento en el que más callados están, en el que más interesados suelen mostrarse, porque la realidad se les abre. Entonces yo creo que tenemos por no acabar negativamente, sino con una esperanza de futuro, creo que nosotros tenemos la responsabilidad, a través de estos actos y de otros muchos, ya sea un libro, ya sea una clase u otras iniciativas, de ayudar a comprender cómo funcionan los mecanismos del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, concretamente, con este episodio en el que sucedieron cosas que nos las hicieron a todos. Esa alumna que decía, esto no me lo hicieron a mí,
claro, lo dice en un sentido que lo entendemos, pero lo que sucedió con ETA nos lo hicieron a todos. Se lo hicieron a sí mismos y nos lo hicieron a nosotros también. Y quizá la comprensión de esa realidad un poco más porosa de lo que a veces puede parecer, es algo que sí que creo que podemos aportar y que creo que se va a entender. Creo que se va a entender. Es un silencio que se palpa. Hay distintos tipos de silencio. Está el silencio de ausencia de sonido y el silencio militante. Y yo sí que me he enfrentado a ese silencio también en clase, muchas veces hablando de este tema. Un tema que se les abre, que es nuevo para ellos y que les resulta muy interesante. Por eso digo que muchas veces está en nuestra mano el trasladárselo, el acercárselo, el que lo conozcan y a partir de ahí que surja un interés. Y con eso ya habremos ganado muchísimo. Citas a Josian, que es un personaje que a mí me perturba mucho porque me da mucho miedo pensar que probablemente sea el personaje al que yo más me hubiese parecido. A mí me encantaría ser Gorka o me encantaría ser Arantxa, pero probablemente seríamos Josian, desgraciadamente. Y cuando yo al principio decía que vuestro trabajo me ha ayudado a revisitar Patria y a revisitar la serie, me ha permitido valorar gestos que yo en su momento no había reparado especialmente en ellos. Y hay uno que me gustaría comentar, que es cuando aparecen las primeras pintadas en el pueblo contra Chato, ¿no? Donde le señalan como chivato. Entonces su amigo del alma, Josian, le dice, borra eso cuanto antes. Pero ni siquiera le ayuda. Es decir, ni siquiera se queda con él a ayudarle a borrarlo, en un momento en el que no les está viendo nadie. Y él se va. Yo no había reparado en ese acto de miedo. Yo creo que la valentía no es exigible, pero sí que es reconocible. Y Josian no la tuvo y no me atrevo a juzgarle porque yo no vivía en un pueblo como ese. Álvaro, me gustaría hacerte una pregunta respecto a un asunto del que tú y yo ya hemos tenido la oportunidad de hablar. El libro analiza lo que es la evolución histórica en cuanto al tratamiento cinematográfico y literario. Y sí que percibo que las últimas obras tienden a enfocarnos hacia el perdón. Obras que han tenido un éxito indudable. Me refiero a Patria y me refiero a Maisabel, de la que también se habla en el libro. Yo tengo el recuerdo de entrevistar a Maite Pagazaurtundúa, una de las personas a las que yo presto mayor atención cuando habla sobre esta temática, y le pregunté qué le había parecido el final de Patria. Entiendo que no hago spoiler ya a estas alturas cuando digo que Patria termina con un abrazo entre las dos mujeres. Y yo le pregunté a Maite Pagaza qué le había parecido el final de Patria. Entonces, Maite, muy socarrona, me dijo, bueno, quizá un poco irreal, porque al menos en Hernani, de donde yo soy, eso se hubiese solventado con un apá, sin necesidad de ningún abrazo, más a lo vasco, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me preocupa un poco esa tendencia que está habiendo en torno a las últimas obras, que me da la sensación de que a las víctimas se les está empujando demasiado hacia el perdón. Y yo reivindico el derecho de una víctima a no querer perdonar y, sobre todo, reivindico el derecho de las víctimas a no querer perdonar sin antes la verdad. Lo comentaba Arturo y lo destacáis en el libro. Bichori vuelve al pueblo porque quiere la verdad, no un abrazo, quiere la verdad. Y ahondando en esa parte más académica que tiene el libro, me pregunto, Álvaro, si podemos estar ante el nacimiento o incluso la consolidación de una vigencia que enfoca el relato inexorablemente hacia el perdón, dejando de lado otras exigencias como es la verdad, la memoria, la reparación y la justicia. Pues ya lo ven ustedes, preguntas difíciles. Nos han oído hablar mucho de las vigencias y de las vigencias sociales, ¿no? Es uno de los criterios de análisis que utilizamos. Viene de la filosofía de Ortega y Gasset, la filosofía social de Ortega y Gasset y de Julián Marías, y para nosotros ha sido muy útil, nos es útil para analizar mundos de ficción, pero específicamente Patria, ¿no? Una de las cosas que tiene esta novela es
no solo personajes interesantes, sino que explica muy bien la presión social que sufren esos personajes. Y eso son las vigencias sociales, ¿no? Yo creo, Alejandro, que es verdad que nuestras ideas sobre lo que se puede decir y no se puede decir sobre una víctima de ETA hace 10 años y ahora están cambiando como principio de respuesta, ¿no? Voy a empezar antes, incluso cuando hablabas de nuestra posible identificación con Josian, ¿no? De ser los que guardan silencio allí en Euskadi, ¿no? Sobre las víctimas de ETA en España o sobre ETA como banda terrorista y sus atentados, en los años 80, 90, sobre todo en los 80, no se hablaba mucho, no se condenaba con firmeza, ¿vale? No digo en el País Vasco, en el resto de España. Había todavía, incluso en la producción audiovisual, y el libro da cuenta de esto, ¿no?, una imagen como romántica del etarra por haberse enfrentado al franquismo. El etarra como una figura de la liberación, ¿no? Esto en los años 80 en democracia, y no solo en Euskadi, ¿no? Y de las víctimas no se hablaba muy poco, ¿no? Nosotros mostramos que esto cambia en los 90. Hay diversas razones. Una muy clara que recordaremos todos, pues, es el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Ahí empieza lo que Roncesvalles Laviano en el capítulo 1, y una de las autoras del libro que no puede estar hoy con nosotros, pero le hubiera hecho y le hubiera gustado mucho estar aquí, ¿no?, lo que ella llama la era de las víctimas. Entonces se empieza a hablar de las víctimas y aparece la VT y empiezan a estar en los medios de comunicación, empiezan a tener un discurso fuerte, empiezan a importar mucho a los partidos políticos, sobre todo a algunos, y se empieza a escribir y a publicar en audiovisual, en literatura y documentales desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Entonces se habla de las víctimas ya y ocupan el lugar central, protagonismo de las víctimas, ¿no? Roncesvalles dice que esto es más o menos hasta 2015, si no recuerdo mal, ¿no?, donde empieza el tiempo de la memoria y donde Patria es una obra muy significativa respecto del tiempo de la memoria, ¿no?, como un tercer tiempo sobre cómo enfrentamos públicamente el debate en torno a ETA y sus víctimas, ¿no? Entonces es verdad que desde Patria, Arama Isabel, hay algunas piezas documentales o ficciones donde se empieza a hablar públicamente de la posibilidad del perdón. Y esto no era habitual hace 10, 15 años. De hecho, si a mí me lo preguntáis hace 10, 15 años, hubiera estado en una postura muy de ojo, ¿cómo le vas a sugerir siquiera a la víctima eso?, ¿no? Ahora pienso algo distinto, ligeramente distinto, en el sentido de, coincido contigo, no se lo puedes pedir a la víctima, ¿no?, pero creo que es igual que está bien que haya víctimas que puedan manifestar que no se puede perdonar hasta que no haya reconocimiento de la verdad, de justicia, etcétera, o que no quieren perdonar, ¿no?, la víctima puede ver también públicamente que hay víctimas que deciden perdonar, ¿sí? No nos permitíamos mostrar esto en público antes, creo que ahora sí. Y me parece que eso es bueno, que está bien, ¿no? Es decir, no presionar a la víctima a que haga algo, pero sí mostrar que públicamente otras víctimas y todos en general podemos ver que hay varias alternativas, ¿no?, ante esto. Y yo creo que esto ha cambiado, ¿no? El propio Aramburu es un ejemplo de esto. Aramburu escribe, creo que en 2006 es Peces de la amargura, relatos sobre víctimas de ETA, en los que todas las víctimas de ETA son piezas rotas. Son todos relatos durísimos, durísimos, ¿no? Y una víctima le dijo a Aramburu, dice, está bien esto y es real, pero también es posible que las víctimas no nos veamos ya como víctimas, podemos rearmar nuestra vida, no estamos rotas. Esto no borra en absoluto el sufrimiento, no borra la verdad, no quiere decir que no deba haber justicia, lo que quiere decir es que hay una posibilidad de un paso más allá de ser víctima y ya está, ¿no? Esto se lo dijo una víctima, Fernando Aramburu.
Y cuenta Fernando que esto le hizo pensar mucho. Y esto tiene que ver con el final de Patria. Es decir, Fernando empezó a meditar si puede haber una alternativa al desarrollo de la vida de la víctima más allá de la fractura y ya, ¿no? Y esto es lo que él se arriesga a hacer en el final de Patria, ¿no? Muy tímidamente. Bien, yo debo decir, es verdad que el abrazo puede costarnos entenderlo literalmente, pero bueno, es literatura, ¿no? Significa algo, es un símbolo, ¿no? Ocurre además en la Plaza del Pueblo. O sea, debemos entenderlo más como un símbolo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Que por la descripción física del tema. Aunque si uno lo lee literariamente ve que está construido matemáticamente el capítulo entero. El tiempo en párrafos, el espacio dedicado al movimiento que hace Miren y el que hace Victoria, el que hace Miren y el que hace Victoria. Podéis contar los párrafos, después las frases y después las palabras, para que veáis el equilibrio del acercamiento de las dos mujeres hasta el cierre de la novela, incluso con un comentario relativamente irónico al final, donde hay un diálogo entre el autor y la novela. Y se abrazaron, ¿no? Hay como una distancia respecto a lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, Aramburu se ha permitido eso, ¿no? Y que el documental de Maisabel pone sobre la mesa esto, ¿no? También. Entonces, aparece de repente algo que hasta entonces se había ocurrido, pero había permanecido oculto. ¿Bien? Empezamos a hablar de justicia restaurativa. Ya no del perdón, ¿bien? Que también, ¿no? Sino de justicia restaurativa. Y esta es una posibilidad. En la novela se menciona. Es la hija del chato, Nerea, la que para superar su situación se plantea la posibilidad de ir a encuentros restaurativos. Y su hermano, Xavier, le dice que ni se le ocurra hacerlo eso a su madre. Esa vía que hubiera explorado Nerea, no sabemos qué hubiera sido de ella y de su vida si la hubiera afrontado, ¿no? Pero esa vida queda cortada por su propio hermano, ¿no? Entonces, no lo juzgo, y tampoco lo hace Aramburu. Sencillamente muestra que eso no se lo permitían las víctimas, a las otras víctimas. No era fácil que se lo permitieran, ¿no? Pero creo que ahora estamos en otro momento histórico, ¿no? No sé si he respondido, no del todo, porque tú me preguntas si se está imponiendo una nueva vigencia donde se hable del perdón y se olvide que hay que hacer justicia y verdad, etcétera, ¿no? Pues yo creo que yo no estaría hablando de eso, ¿bien? De lo que sí estoy hablando es de que sí ahora se pone sobre la mesa algo que antes no se ponía y me parece importante. Para mí eso es o sea, de tu respuesta yo sí que saco la conclusión de que probablemente efectivamente hace 15 o 20 años estas cuestiones no estarían encima de la mesa porque el balón todavía estaba en juego. Entendedme el balón como metáfora de que esto no había terminado y que las prioridades y las urgencias eran otras, y era que no nos matasen. Y que la gestión del tiempo posterior a la violencia física, la de la goma 2, la del coche bomba y el disparo en la nuca, es verdad que puede dar lugar a nuevas vigencias, a nuevos relatos, a nuevas alternativas. Por mi parte cedemos yo tengo más preguntas, pero quiero que la gente del público también tenga la oportunidad de preguntar o plantear alguna cuestión a los autores. Adelante. Hola, buenas tardes y los felicito por el libro. No lo he leído, pero seguramente lo voy a leer. Perdón. No, quédese. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el libro, seguramente lo voy a leer. Yo tengo una pregunta que podrían ser dos tal vez. La primera, muy intuitiva. Yo no sé si ustedes han ido al País Vasco a presentar el libro, lo van a presentar allá, o van a estar en el corazón de lo que ustedes están narrando. Porque me parece que el contexto tiene otro significado y yo creo que tendría, no sé, se me ocurre pensar en Hannah Arendt y en su banalidad del mal, el concepto de banalidad del mal, ese mal que se esconde en la cara del vecino, en la cara del amigo, en el rostro del que me está vendiendo la fruta o el pan. ¿Quién es el bueno y quién es el malo
era la pregunta que se hacía Hannah Arendt en el juicio de Adolfo Eichmann, ¿cierto? Presentar el libro en el País Vasco, yo creo que nos remite a ¿con quién estoy hablando? ¿Quién me está escuchando? Y no sé si eso genera otro ambiente en el tema, en el libro, en la presentación de ustedes. Eso sería lo primero. Y lo segundo, también me pasa por la mente un poco Derrida con el concepto de tachadura, ¿cierto? Porque uno dice perdón, pero cuando uno dice perdón, uno dice, ¿qué tengo que perdonar? Entonces tengo que ir atrás. Justicia. Y si pido justicia es porque hubo una injusticia. ¿Cuál fue la injusticia? Entonces, definitivamente, independientemente de que estemos muy dispuestos al perdón, a la justicia, etcétera, etcétera, la memoria está ahí, ¿cierto? Y eso nos puede traer, bueno, cosas muy buenas, pero también cosas delicadas, sobre todo si estamos allá en el País Vasco. Entonces, me gustaría intuitivamente que los autores, Victoria, Álvaro y Arturo quisieran como expresarnos un poco cuál podría ser la sensación de hablar del libro allá. Gracias. La comunicación no verbal me sugiere que debo responder yo. Bueno, nosotros en el propio equipo contamos con personas que han vivido en el País Vasco y cerca, en Pamplona, ¿no? Y lo primero que hicimos cuando empezamos a investigar esto es diseñar un seminario de formación impartido por especialistas en ETA y sus víctimas, la mayor parte de ellos vascos, porque quienes más siguen investigando esto, bien, son autores vascos, ¿no? Académicos vascos. Y entonces hemos tratado de estar cerca de las gentes vascas, por utilizar una expresión de Aramburu, ¿no? También organizamos en la Universidad Francisco de Vitoria un seminario sobre patria, ficción y agentes sociales, con las personas que siguen comprometidas con lo que sigue presente, ¿no? Por ejemplo, el esclarecimiento de los casos no resueltos, la justicia a las víctimas, etc. Entonces hemos tratado de acercarnos a las personas que viven esto en primera persona, ¿no? Además, queremos presentar el libro en el País Vasco, ¿no? Tenemos un trato estrecho con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria y con su documentalista, ¿no? No sabemos cuándo podremos ir allí, pero nos gustaría. Posiblemente estemos en Soria en un congreso sobre víctimas de ETA, ¿no?, que celebran anualmente desde el Memorial, está organizado por la gente del Memorial, ¿no? Creo que es en julio y ahí procuraremos estar. Entonces, verdaderamente está nuestra intención, ¿no? No hablar desde fuera, sino con mucho respeto, como quien toca algo sagrado, ¿no? Y mantener la conversación sobre este tema, ¿no? Digamos que nuestro trabajo, nosotros no somos especialistas en ETA, sabe más Alejandro Requeijo que nosotros, ¿bien? Salvo Roncesvalles y Laviano, ¿no?, que sí que lo es. Nosotros somos especialistas en análisis de obras culturales, ¿no? Y por tanto nos acercamos a esto con mucho respeto y justo con el interés no de dogmatizar, ¿vale?, sino de mantener la conversación. ¿Bien? Y creemos que esta novela nos permite mantener esa gran conversación sobre los asuntos pendientes. Hacer memoria y mantener el tema presente y vivo, ¿no? Ese ha sido nuestro interés. Y evidentemente pues queremos hacer eso también en tierras vascas. Es muy interesante lo que ha dicho, caballero, no sé cómo se llama. Luis, hay quien tiende efectivamente a encerrar el perdón en una cuestión semántica. Incluso hay quien entiende que es un concepto meramente religioso. Pero es verdad que en la petición de perdón hay una asunción de injusticia. Y probablemente ese sea el problema y lo que le cuesta, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva a la izquierda abertzale, la petición de perdón y, más allá de la petición de perdón, el reconocimiento de la injusticia. Ellos reconocen el daño causado. A las víctimas no hace falta que nadie les reconozca que sufrieron un daño, porque ya lo saben. Lo que quieren escuchar es que aquello fue injusto. Por eso es verdad que la petición de perdón es algo, yo creo, mucho más profundo y eso es cierto. Dale, Álvaro.
Sobre esto, yo les animo, porque ahora no hay tiempo, ni somos especialistas nosotros, a buscar en Google justicia restaurativa. Porque es otra dinámica, otra lógica distinta que no sustituye ni suple la justicia ordinaria que debe seguir su camino, ¿no? Pero que nos sitúa en otro nivel de preocupaciones, que no tiene que ver ya solo con la justicia y el resarcimiento del daño hecho, sino en cierta medida con la sanación de víctima y de victimario. Entonces, esto es una nueva... Es algo que se lleva haciendo tiempo, pero que, digamos, en la opinión pública suena nuevo, ¿no? Entonces, les invito a investigar esta cuestión, ¿no? Que no lo hemos tratado nosotros en el libro, pero me parece que para los que están preocupados por este tema, pues es un campo que se abre ahí interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo quería añadir una pequeña cosa respecto a la banalización del mal, que es un tema muy acertado, ¿no? Sacarlo aquí en este debate. Y es que en uno de los artículos, no está recogido en este libro, pero sí del grupo de investigación, se habla sobre el silencio ominoso del pueblo vasco. El silencio, al fin y al cabo, tiene mucho que ver con esta banalización del mal de la que habla Hannah Arendt. Todos somos culpables en el momento en el que giramos la cabeza y no queremos ver. Lo comentaba Alejandro también, ¿no? En uno de los personajes de la novela, Josian, le dice que borre las pintadas, pero no le ayuda a hacerlo, ¿no? No quiere saber nada, se lavan las manos, dejan de montar en bicicleta con él. Este es un tema que aparece en la novela, del que hemos estudiado, pero es un tema además muy interesante de analizar en la prensa. La prensa regional, los medios de comunicación vascos, reciben la novela Patria de una forma totalmente distinta que los medios de comunicación nacionales. Esta investigación también se cuenta en el libro, en uno de los capítulos, y es muy interesante ver de qué forma algunos autores en editoriales que escriben en prensa regional tienen todavía unas heridas abiertas respecto a esta novela. Y es muy interesante, pero esto es mejor que lo lean en el libro. Esto no es por hacer publicidad, pero bueno. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, especialmente porque cuando estamos hablando de literatura, generalmente nos quedamos en el gabinete, nos quedamos en la ficción, y este tipo de análisis, este tipo de libro nos está abriendo la puerta a la realidad, cómo entendemos esta realidad, cómo acercamos la realidad a nuestros jóvenes, cómo somos capaces también de enseñar una realidad distinta a quienes no lo vivieron porque estábamos al otro lado del charco. Y bueno, estudiar, analizar esta novela también abre un camino, ¿verdad? Un camino que hablábamos con Victoria, que tiene que ser tremendamente esperanzador. Y la pregunta que nos hacen a los que estudiamos literatura o filosofía es ¿para qué la literatura? ¿Sí? Recuerdo cuando le conté a mi hermano que iba a estudiar literatura, me dice, ¿pero para qué? Bueno, para esto, ¿verdad? Para abrir conversación, para revisar estos conceptos, para ser capaces de entender que hay un mundo humano, que debemos estar siempre presentes, representarlo y poder también reconocerlo, porque la literatura nos abre. Entonces, cuando cerramos el libro Patria, abrimos estos otros caminos. Entonces, como Victoria, tú ves este camino que se nos abre con su análisis, con este trabajo que han hecho, desde la esperanza, desde esta idea de la justicia, esta idea de relatar una experiencia, porque, claro, hay cosas que no hay que olvidar, porque obviamente lo que olvidamos lo podemos repetir. ¿Sí? Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, qué interesante. Es que hemos tenido una conversación hoy muy profunda sobre la función de la literatura y precisamente yo creo que la literatura da cuenta de la memoria y de una forma además que la acerca a todo el mundo. Quizá los libros de historia hayan soslayado, ¿no?, estos episodios tan truculentos, aunque están muy cerca todavía en nuestro pasado. Pero es verdad que la literatura acerca y la literatura revive o nos hace revisitar esta situación tan dolorosa que hemos vivido muchos de los que estamos hoy aquí todavía, ¿no? Nos desayunábamos muchas mañanas con noticias terribles y algo que
ha sido tan característico y además tan punzante, ¿no?, en toda nuestra vida, no puede quedar olvidado. Yo creo que la literatura, el cine, la ficción, en cierto modo, la poesía, nos tiene que abrir los ojos del recuerdo, sobre todo, y creo que puede acercar a todos los alumnos, a las personas que no están interesadas en política ni en historia, a todas estas cuestiones, precisamente, como muy bien dice Sonia, para no olvidarlas. Más. Esther, tú nos dices, ¿eh? Para eso eres la anfitriona. Bueno, felicitar por la publicación del libro, que además, como alumno de la mayoría de quienes lo escriben, pues me consta que hay varios estudios, varios años detrás de él. Y precisamente también conozco que habéis conversado, o por lo menos le habéis hecho llegar a Fernando Aramburu esta investigación. De hecho, no sé si creo que incluso quedasteis con él unos cuantos días. Y si podíamos hablar un poco de eso, cómo recibió él esta investigación que se ha hecho en torno a su novela y, bueno, sí, qué prisma, cómo lo recibe él. Es verdad, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Fernando en Hannover. Fuimos de los presentes, Arturo y yo estuvimos allí, ¿no? Cuando hablamos con él estábamos en trabajo preliminar. Bien, no hemos discutido con él los resultados o las consecuencias de nuestro trabajo. Las entrevistas son accesibles desde Internet, están publicadas, ¿no? La serie de entrevista con Fernando Aramburu, ¿no? Los mundos posibles de Patria, con Fernando Aramburu, publicados en UFV Edu, el canal de YouTube de la Universidad Francisco de Vitoria. Entonces yo, bueno, recomiendo ver esos vídeos, ¿no? Porque las mejores conclusiones de lo que piensa Fernando de nuestras inquietudes y preguntas están allí respondidas, ¿no? Pero, digamos, los resultados de nuestra investigación no hemos tenido la oportunidad todavía de discutirlos con él. Aramburu, cosas para las que nos sirvió la conversación con Aramburu fueron, pues, por ejemplo, la que le respondía ahora Alejandro, ¿no? Sobre algunas decisiones literarias que él había tomado en Patria y que eran importantes a la hora de construir la novela, ¿no? Una tiene que ver con el final, ¿no? Otra que es importante y que a nosotros nos dio pistas para los resultados que hemos presentado es la construcción coral de la estructura de Patria, ¿no? Como Patria, al estar pensada desde el principio como una gran novela que cuenta con muchos protagonistas, una novela coral, ¿no? Que pertenecen a dos familias, en principio muy amigas, pero donde el hijo de uno se mete en ETA, está en el comando que acabará con la vida del padre de la otra familia. Esto, aunque Aramburu no es muy amigo de los simbolismos y las metáforas, es una decisión consciente del autor que permite mostrar todo un ecosistema social, ¿no? En estas dos familias está el País Vasco, en cierto sentido, ¿no? Y la fractura que se produce en estas familias tiene que ver con la fractura del pueblo, ¿no? Y que haya tantos personajes que puedan reaccionar al asesinato revela muchos puntos de vista, muchas posturas frente a ese hecho. Entonces, esto nos da pistas de análisis, ¿no? Yo creo que Aramburu fue muy inteligente en esto. Y esto le ha permitido construir lo que nosotros hemos llamado, bien, y esto sí lo discutimos con él y le pareció interesante, ¿no? Una novela polifónica, bien, donde hay muchas voces que manifiestan diversos puntos de vista sin pretensión de que el autor se imponga sobre ninguno de ellos. Es decir, los puntos de vista que están presentes en la novela no están desautorizados. Y esta es una intuición que teníamos y que efectivamente Fernando nos corroboró, ¿no?, en la entrevista con él. Y a nosotros nos parece que esto es muy importante, que esto es parte del éxito de Patria. Bien, que, por así decir, no es un discurso político. Cuando se permite el cierre del libro que se permite algo en literatura, no en un discurso político, ¿no?
de la misma manera que ahora cuando algunos creadores culturales hablan de justicia restaurativa, etcétera, hablan desde la cultura, no desde la política. Esto es algo que permite la ficción, ¿no? La novela. Y de eso también era consciente Fernando Aramburu. Él trata de distinguir su posicionamiento político en declaraciones públicas y su obra. Y trata de salvar a su obra literaria de hacer política, ¿no? De convertirla en panfleto político. Y creemos que eso en Patria está logrado y que eso es parte de su éxito. Que por eso es un lugar común para la conversación, ¿bien? Como no lo suele ser el mitin de un partido político. Y en ese sentido yo creo que sí, que eso nos quedó confirmado que estaba en el origen del planteamiento de Aramburu, ¿no? Pero tu pregunta me lleva a que tenemos que volver a hablar con Fernando para discutir con él los resultados. ¿Alguna pregunta más? ¿Podría decir una cosilla sobre esto? A ver, no ha leído el libro, pero ha leído cosas previas y se ha manifestado públicamente sobre ellas. Por ejemplo, se escribió un artículo que se llama A propósito de la mundificación en literatura, lluvia, silencio y restauración del mundo en Patria. Ese artículo lo leyó y públicamente dijo en Twitter el 19 de julio del año 2021, opúsculo leído y disfrutado, la lluvia dentro de la novela supone, en efecto, para mí mucho más que un elemento decorativo o simplemente meteorológico. Muchas gracias por el interés y el esfuerzo clarificador. Es decir, Aramburu desde el primer momento con nosotros ha tenido una delicadeza muy grande, ha hablado con nosotros abiertamente, se ha mostrado interesada en nuestro trabajo y bueno, yo espero que este libro se lo hagamos llegar dentro de poco y efectivamente volvamos a hablar con él. Ya imagino que sin declaraciones públicas porque el Twitter se lo gestiona desde hace un año y pico otra gente y él ya no lo lleva personalmente, pero vamos, sabemos que lo que hemos hablado con él pues ha sido recibido bien, digámoslo así, bien, bastante bien. ¿Más preguntas? Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizado el acto después de la extraordinaria presentación de esta obra, agradeciendo no solamente a los autores, sino también a Alejandro y a todos ustedes por su asistencia. Damos por clausurado este acto. Muchas gracias.